Hola, sean todos y todas bienvenidos, personas que nos están escuchando. En este momento les habla el registrador nacional del Estado Civil. Mi persona, el señor Daimer Quintero. En esta oportunidad me dirijo a todos y a toda la población indígena de Colombia para compartirles una gran preocupación que como registrador me preocupa. Que tenemos como registraduría una gran preocupación. Entidad que según el artículo 4 del decreto 1010 del año 2000 tiene como misión velar por la promoción de la participación social y fortalecimiento de la democracia a través de garantizar la expresión de las voluntades populares. Pues bien, nuestra preocupación es precisamente que según nuestro análisis de datos y estadísticas en los territorios indígenas de Colombia, las poblaciones se están absteniendo de hacer uso, o mejor, de su derecho fundamental de elegir. No están votando, no están participando. Entonces, como jefe de una institución que represento, como jefe de esa institución que busca a toda costa promover los derechos fundamentales, en especial aquellos derechos de las minorías, consignados en nuestra constitución y en todos los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país, debo comentarles los siguientes puntos de nuestra historia política y que son victorias de los pueblos indígenas de nuestro país. Primero quisiera empezar hablando como primer punto, haciendo análisis. Entonces, primero desde la época de la brutal, homicida y terrorífica conquista de los territorios indígenas por parte de los invasores españoles, los territorios indígenas, en toda su diversidad y riqueza cultural, han sido segregados y marginalizados de la vida nacional y de todas las formas de participación política. Sobre ustedes, los indígenas de Colombia, se han tomado decisiones, pero no con ustedes. Se han tomado sin ustedes. Han decidido sobre sus buques y playas, ríos, montañas, lagunas, quebradas, su territorio general. Han decidido incluso sobre cómo se pueden vestir, las palabras que pueden usar para hablar, los dioses en los que pueden creer, aunque hacen falta muchos años de trabajo para que estas prácticas colonialistas y colonizadores por fin cesen y las comunidades indígenas del país puedan vivir su cultura en total libertad. Poco a poco los humanistas y defensores de la vida a lo largo de la historia de Colombia han llegado a crear los caminos de cambio en la democracia. Hace 3 siglos era totalmente imposible, impensable que las comunidades indígenas de Colombia tuvieran unos resguardos autónomos o unos espacios territoriales allá, resguardos como se les llama, en lo que pudieran vivir de acuerdo a sus usos y sus costumbres. Hace 2 siglos era totalmente impensable que las comunidades indígenas tuvieran curules en el Congreso de la República, en el Congreso de Colombia, para incidir en la política nacional, no solo en lo local de sus territorios, allá en lo regional. En esa misma medida, hace algún tiempo era totalmente impensable que los resguardos tuvieran recursos directamente destinados por la nación y a través del sistema de regalías. Eso era impensable hace un tiempo. Que se tomaran como derecho fundamental la consulta previa con las comunidades indígenas antes de la realización de cualquier proyecto de infraestructura que abarque algunos de sus territorios. Eso antes era imposible. Hoy en día eso es posible. Ahora todo esto es posible. Y todo esto es posible porque los indígenas del país han decidido y han sido reconocidos como ciudadanos colombianos, en el sentido más amplio y transparente del término, es decir, tienen el derecho al voto, a ser elegidos para cargos de elección popular y para cargos públicos. Si todo esto es pensable al día de hoy, es porque los movimientos
indígenas han luchado incansablemente para llevar a los espacios de decisión como son el Congreso y el Ejecutivo. El Ejecutivo, muy importante. Sus propuestas para que sean tenidas en cuenta y acatadas según los mecanismos de participación de una democracia representativa y consultiva como la que hoy en día tenemos. Los movimientos indígenas a través de muchos años de lucha y resistencia lograron, por ejemplo, que en la Constitución de 1991 se consignaran como inalienables, inembargables. Y este hecho, el cual marca un antes y un después, en nuestra vida nacional, así como en la vida de las comunidades indígenas en los recuerdos. Ha traído paz y progreso para sus familias, para sus hijos, para la madre tierra inclusive, para las regiones, para la nación entera. Sin su participación en las elecciones populares, sin sus votos, sea quien sea que quiera o quieran elegir, sin su voz en las instancias más importantes del Estado, nada de esto sería posible. Por eso hay que participar. Es decir, más todo esto incluso puede que retrocedería porque serían otros quienes eh, tomarían decisiones por ustedes. ¿Mm? Segundo, por otro lado, quisiera comentarles otro rol supremamente importante que la participación en las decisiones y elecciones a través del voto, de ustedes como comunidades indígenas. Ustedes saben que la democracia es un asunto de mayorías, por supuesto, que los invito a votar por las opciones que más los representen, porque de seguro así podrían llegar los cambios o a los cambios que ustedes quisieran solventar, las necesidades que más los aquejan. Pero contrario a lo que se suele pensar, las elecciones no terminan cuando un representante es elegido. No, señor. El poder conferido por el voto a un representante local o regional continúa en toda su gestión de alguna forma, entre mayor sea el número de votos que reciba una persona, es más el poderío, el poder, la fuerza y la legitimidad que van a tener sus acciones o sus decisiones, toda su gestión. En esa misma medida quisiera que imaginaran un escenario, por ejemplo, el movimiento político en el que se decide o no detener un proyecto de infraestructura, que en alguna comisión de la Cámara de Representantes, concretamente en la Comisión de Economía, ¿cómo se llama? Y Hacienda, para poder llegar a integrar esa comisión, los partidos políticos acuerdan sobre el número recibido de votos. Y ustedes como comunidades indígenas no tienen un número suficiente de votos, pues no tienen poder de negociación y no tendrán ningún tipo de representatividad en unas instancias tan importantes y trascendentales para su cultura, tradiciones y sus territorios. Pero en el dado caso que lo tengan, sí elegido, con muy pocos votos, su partido tampoco tendrá el número necesario de representantes para elegir o rechazar una propuesta como esa. Ahora bien, hay muchos detalles que se nos escapan en una realidad así. Si su representante se elige con el mayor número de votos indígenas y ustedes como indígenas son los más afectados, ciertamente su voz será mucho más legítima. Por cuestiones como esta, es que los invito a participar activamente en todos los comicios y elecciones populares. Aquí en el escenario político es donde se ponen en juego la vida y la pervivencia física y cultural de sus comunidades. Por eso es tan importante luchar contra el silencio en las urnas y hacer todo lo posible para erradicar
la abstinencia en nuestros territorios. Reciban un saludo muy fraterno y cuenten con la registraduría para todo lo que necesiten. Nosotros velaremos para que la voluntad del pueblo expresada en las urnas se respete y se acate. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en un próximo escenario de participación y de diálogo con ustedes. Muchas gracias.